El doctor Natal Amprimo. Estamos con él ya en imágenes desde La Molina con Lourdes Paucar. Lourdes, escuchamos en el Congreso y también nos está escuchando el doctor Amprimo, hasta donde puedo ver, se ha aprobado a través de Junta de Portavoces iniciar el proceso de desafuero. De acuerdo a lo que se va conociendo y lo que ya se supo, hay elementos que permitan de alguna manera determinar que hay una infracción constitucional por parte de los parlamentarios involucrados. ¿Cómo está, doctor Amprimo? Qué gusto, muy buenos días y también saludo al doctor Guillén, que está en el set. Bueno, me parece que lo que ha hecho la Comisión, la Junta de Portavoces, de dar inicio a este proceso que va a concluir con el levantamiento del fuero, que es un requisito para que sean procesados los parlamentarios, es lo natural, ¿no? Evidentemente, pero yo diría que hoy día, antes de ese paso, creo que lo que se tiene que resolver es el tema de la presidencia, ¿no? Y evidentemente me parece que la permanencia del presidente Kuczynski, diríamos que ya es inviable en este momento a la luz de lo que hemos escuchado y visto todos los peruanos, ¿no? El presidente se le está pidiendo... Y por tanto coincido que debería adelantar la situación y no esperar que mañana, diríamos, el Congreso procese su vacancia, sino que más bien facilite las cosas y, diríamos, presente su renuncia, lo cual debería ser aceptada por el Congreso, sin perjuicio de los demás procesos que corresponderán según lo contempla el reglamento parlamentario, ¿no? Usted ha sido parlamentario en una época también que nos tocó vivir muy complicada, se ha hecho referencia al año 90. Quiero su opinión particular como ciudadano, ¿qué sensación le deja todo esto que se va conociendo? Bueno, es un recordar lo que vivimos, porque yo quisiera señalar que, como ustedes saben, yo formé parte del equipo de Alberto Andrade, que inclusive tachamos la tercera candidatura del señor Fujimori, yo informé en el jurado de elecciones, y estábamos en la primera línea de batalla, ¿no?, en ese momento. Entonces, esta difusión de estos videos nos lleva pues a esa época, inevitablemente, ¿no?, que pensábamos todo superada y que no iba a volver a repetirse, ¿no? Es penoso que esto lo veamos, y lo que queda simplemente es actuar en consecuencia. Toda crisis, por más dura que sea, trae una oportunidad, y yo diría que hay que ver con esa, diríamos, proyección lo que pueda venir aquí a futuro, ¿no? Estamos en medio de una crisis institucional, doctor Amprimo. En su opinión, ¿qué sería lo mejor? ¿Cuál es el mejor camino? ¿El de la sucesión, como manda la Constitución, o también el del adelanto de elecciones generales? No, mire, yo creo lo siguiente, ¿no? Aquí lo que corresponde es, lo ideal sería que el presidente de la República, lo más pronto posible, permita facilitar las cosas, y eso implica que, consciente de la situación que se vive, que creo que es irreversible, él dé un paso al costado y facilite, diríamos, la sucesión que contempla la Constitución. Entonces tenemos un marco legal que es el que tenemos que funcionar. No estamos en la situación del año 2000, en el cual no se olvide usted que la elección presidencial del 2000 estuvo enmarcada en todo un cuestionamiento, los medios de comunicación eran libres, es más, no había acceso por parte de la oposición a poder hacer una campaña política. El servicio de inteligencia funcionaba, pues, diríamos, a todo motor, han sido utilizados para la campaña presidencial, y eso motivó que inclusive se tuviera que dar una normativa especial para adelantar las elecciones. Ese panorama no es el que tenemos el día de hoy, por más que el sentimiento nacional evidentemente sea
de mucha zozobra y de mucho pesar, ¿no? Sí. Pero no estamos en la situación que estuvimos en el año 2000. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es simplemente facilitar el recambio, que el vicepresidente asuma la presidencia, que se convoque, diríamos, a un gabinete de ancha base que nos dé tranquilidad a los peruanos, y igual ocurrirá seguramente ya en julio de este año con la elección de una nueva mesa directiva que implique, pues, diríamos, una tranquilidad con una composición amplia de todas las fuerzas políticas que están hoy día en el Congreso. Muy bien, Lourdes, adelante también con información que nos tengas que proporcionar o algún interrogante al doctor Amprim. En realidad sí, justamente queríamos preguntarle, estábamos viendo que son varios los que están solicitando la renuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Él puede renunciar? ¿Qué pasa si no se le acepta la renuncia y el Congreso prefiere ir por el camino de la vacancia? ¿Esto es posible? ¿Cómo funciona eso? Bueno, sí es posible y es más el antecedente del caso de Alberto Fujimori. Pero yo diría que si el presidente de la República formula su renuncia, me atrevo a sostener que el Congreso la va a aprobar, ¿no? La va a aprobar porque facilita evidentemente diríamos, la sucesión congresal. Ese hecho no implica de modo alguno que no se den diríamos, los otros pasos que corresponderán después, fruto de las investigaciones de lo que recién ayer e inclusive hoy día estamos tomando conocimiento, ¿no? ¿Y si no le aprueba, de todas maneras lo vacaría mañana? Bueno, evidentemente, si el Congreso no acepta la renuncia y decide continuar con el trámite de vacancia, eso es viable, ¿no? Desde la óptica constitucional y legal, ¿no? Pero yo creo que si se formula la renuncia, el Congreso la aceptará. Y finalmente, un presidente vacado o que renuncia tiene el privilegio del antejuicio político, sí. y explicar muy brevemente al público en qué consiste esto. Bueno, efectivamente sí lo tiene, porque la Constitución contempla que hasta que ciertas, diríamos, altas autoridades, entre las cuales se encuentra el presidente de la República y los ministros de Estado, tienen hasta 5 años después de dejado el cargo esta suerte de trámite previo a ser juzgado, que es un paso o autorización por parte del Congreso. Sí. ¿Eso significa que el Congreso tendría que autorizar que el juzgamiento del presidente también? Sí, claro, por supuesto. Y luego la Corte... Pero eso ya es un acto posterior, ¿no? Yo diría que resolvemos ahora el tema de la sucesión presidencial y después los actos posteriores ya vendrán según las investigaciones continúen y nos den luces sobre lo que hay que hacer. Muy bien. ¿No? Okay, muchísimas gracias. Entonces, palabras del constitucionalista Natalia Amprimo Molina. Muy bien, gracias a tu entrevistado, al doctor Natal Amprimo, abogado constitucionalista, político también, ha sido excongresista. Y estamos aquí en los estudios con el doctor Avelino Guillén. Y desde el Ministerio Público, si repasamos también, en tanto vamos conversando sobre este anuncio que hicieran ayer mismo desde la Fiscalía con relación a abrir ya investigación. ¿Cuál es el camino que se puede seguir? ¿Cuáles son los plazos? ¿Verdad? Porque hay quienes hablan también de que desde el Ministerio Público se puede presentar esta denuncia al Congreso de la República, este pedido para levantar también la inmunidad parlamentaria. El trámite sería el siguiente: el Congreso procede al desafuero de los 5 congresistas y por ende se levanta la inmunidad. En consecuencia, están sujetos ya a una investigación penal propiamente dicha. El Ministerio Público entonces puede iniciar una investigación ya formal, una investigación preliminar por los delitos que la Fiscalía califique de acuerdo al comportamiento que estamos observando. Que es un poco al revés de lo que se ha dado en estos últimos años, ¿verdad? Donde en el Congreso de la República tenemos parlamentarios y era la investigación que venía desde el Ministerio Público y que pedía el levantamiento de la inmunidad. Es que acá estamos ante una situación de delito flagrante, o sea, el delito se acaba de cometer, inclusive ayer mismo se ha producido una reunión y eso ha dado lugar a un video que ha sido difundido. En consecuencia, la Fiscalía ha reaccionado rápidamente. Por la flagrancia. Por la flagrancia. ¿Qué es lo que se mencionaba en este artículo 16?
Claro, el artículo 16 del reglamento habla de eso y para ello es fundamental, como ha señalado el doctor Natalia Primo, el desafuero. Entonces, de esa manera la Fiscalía puede iniciar las investigaciones con intensidad y investigar todos estos hechos, porque no solamente la investigación va en relación a los congresistas, sino, al parecer, hay otros actores a quienes se le tiene que comprender en la investigación. Veremos cuáles son los alcances de las investigaciones y hasta dónde puede llegar. Los hechos son contundentes, los videos son contundentes. La estrategia de defensa de los implicados es una sola. Esto es una fanfarronada, esto ha sido una broma, esto no se nos da cuenta, y eso no es serio. En consecuencia, con esa estrategia yo creo que la respuesta penal va a ser rápida. Y en esa rapidez podríamos pensar en que en las próximas horas el Ministerio Público, a fin de garantizar el proceso, pueda dictar algunas medidas, como han señalado algunos parlamentarios, incluso de prisión preventiva. En el caso del presidente Kuczynski, si renuncia o es vacado, yo creo que la Fiscalía tiene que solicitar de inmediato impedimento de salida del país, eso es de cajón. En relación a los congresistas, una vez que se produzca el levantamiento de la inmunidad, el desafuero, también de inmediato se tiene que plantear medidas coercitivas como impedimento de salida del país o, de acuerdo a cómo avancen las investigaciones, se pueden tomar otro tipo de medidas. Yo no soy... Pero claro, hablamos también de otros actores, por ejemplo... el señor Aragón. Por ejemplo, sobre él sí tiene que haber una medida, en mi concepto, más drástica y más rápida. Él no tiene inmunidad, ayer mismo ha sido destituido o ha sido separado de su cargo y la Fiscalía tiene que, entiendo, reaccionar de inmediato en este caso. No esperar que se produzca algún tipo de conducta que entorpezca el desarrollo de las investigaciones. Es ahora entonces es hora del Ministerio momento Público en que le toca a la Fiscalía actuar. Así es, porque las conductas, en mi concepto, son penales, no existe duda alguna de eso, es un acto de corrupción que no admite en ninguna duda. Acá lo que se ha hecho es repartir obras a cambio de votos, y ese es un procedimiento que penosamente hemos sido espectadores todos los peruanos ayer. Usted nos mencionaba que pase o lo que suceda con el presidente de la República, se tendría que de inmediato solicitar el impedimento de salida del país. Como medida preventiva y para asegurar su concurrencia a las investigaciones. Son numerosas las investigaciones que tiene él. Porque claro, por ejemplo, en estos momentos nadie sabe dónde está, o bueno, por lo menos los periodistas le hemos perdido el rastro, ¿no? Así es, y no sé, entiendo yo que él todavía, no sé si él mantiene la nacionalidad estadounidense, entonces es preferible que la Fiscalía se adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, doctor Guillén. Parece que este capítulo en este escándalo recién comienza, así es que seguramente lo vamos a tener muchas veces aquí para poder conversar en detalle y de manera didáctica sobre lo que se viene en términos penales. Gracias por haber estado con nosotros el doctor Avelino Guillén, exfiscal y también un luchador contra la corrupción. 11:42. Vamos a hacer una pausa, tomamos un poquito de agua, regresamos. Maura, Benedicto y Gumercinda.